abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber a dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a ella, no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande
que vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor una vez más, porque Él es digno y merecedor de ser alabado, exaltado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito seas, Padre Celestial. Gloria a Dios. Quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos de la iglesia Cristo Viene, ¿verdad? Quiero darle las gracias al Señor, porque yo sé que hay muchos hermanos pues que están aquí cerquita de Baytown, pero otros vienen muy de lejos, y el Señor los trae porque tienen ese corazón, ¿verdad?, de seguir al Señor donde quiera que esté. Así es de que gracias al Señor por todos ustedes, mis amados hermanos, que se han esforzado este día, y les voy a invitar que tomen sus asientos y que abran sus Biblias para ir buscando unos versículos preciosos que están en el libro de Marcos capítulo 10. Y mientras ustedes se preparan, quiero dar las gracias y la bienvenida a mis amados hermanos que se sintonizan a través de las redes sociales, ya sea a través de Facebook en Iglesia Cristo Viene Baytown, Texas, o también a través de YouTube en Visión Celestial. Esta es una iglesia amistosa, mis amados hermanos. Si vives lejos y un día estás cerquita de lo que es, ¿verdad?, el centro de Houston, estamos a 20 minutos, la bella ciudad de Baytown, Texas. Así que te invitamos, y pues también a mis amados hermanos que tienen, ¿verdad?, que sintonizarnos a través del internet porque están trabajando fuera o tal vez no se encuentran, ¿verdad?, bien de salud, pues también sean bienvenidos. Y Mateo capítulo 13 versículo 44, la palabra de nuestro Dios nos dice de esta forma, y les voy a invitar que todos leemos lectura. ¿Qué le parece? Diga conmigo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Entendemos por la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que este tesoro del cual está hablando se encuentra en un lugar secreto, se encuentra en un lugar donde no es fácil, o los seres humanos no pueden verle. También conocemos que dentro del reino no hay necesidad de ninguna cosa, y todo lo que en él existe es inagotable, como lo compartieron los versículos, creo, la semana pasada. Todo lo que existe en ese reino, todo lo que nosotros ponemos en el reino es inagotable, no se gasta, no se destruye, no mengua, o sea que constantemente está conforme le sacamos, ahí está reponiéndose. El domingo pasado compartí un versículo que a mí me bendice de una forma muy especial. Cuando entiendo algunas cosas que quizás antes no entendía, y sí no las entendía, y entre más lo estudio me emociono mucho por las cosas y los secretos que existen dentro de la palabra de nuestro Dios. Que a la persona que estudia la Biblia con el fin de encontrar qué es lo que Dios nos está queriendo decir, es muy hermoso. Conocemos por los hombres estudiosos de la Biblia que los términos de la palabra existen, o sea, la palabra bíblica, nosotros se le llama en el idioma griego, se le dice logos cuando está escrita la palabra, que significa que está escrita, está plasmada allí, mientras que cuando se transforma en vida se le llama rama o rima, que significa que es constantemente cambiante, o sea que está en crecimiento. Y es una de las cosas muy hermosas cuando usted encuentra la palabra de Dios y mira que hay algo que no había visto anterior, ¿sí? Y hoy en este día, de seguro que vamos a aprender algo. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 24, el versículo que yo compartía el domingo pasado, para tratar de transmitirles lo que la Biblia nos enseña en su forma en sus términos, de una expresión que realmente son sinónimos de algo otro. Por ejemplo, el paraíso, ahora nos enteramos que es a lo que Cristo se refería cuando hablaba del reino de los cielos. O sea, paraíso y reino de los cielos viene siendo un sinónimo del paraíso, del huerto del Edén. E encontramos nosotros en Génesis capítulo 3 versículo 24 que dice así: después de que el hombre pecó, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Diga conmigo la última porción del versículo. Querubines, diga conmigo, querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Amén. Cuando estudiamos la escritura y usamos otros ejemplos que existen en ella, nos revelan que Dios no es que necesite ayuda, Dios, o protección, pero es la forma que estableció Él su creación. Dios estableció para sí mismo querubines, que son los que protegen no a Dios, sino a las criaturas que se quieran acercar a Él. Estos querubines, que significa ángeles aliados de 4 alas, es lo que los distingue de diferentes ángeles. Encontramos que otro grupo de ángeles se les llama serafines, que significa 6 alas, o tenemos ángeles o arcángeles, etcétera. Pero estos querubines son tan sumamente poderosos como nosotros no tenemos idea. Por ejemplo, cada uno de ellos es tan poderoso como Satanás lo fue en su tiempo cuando estaba en la gracia de Dios. De manera que tienen un poder extraordinario, más que otros ángeles normales. Dios los creó de esa manera. Estos querubines Dios los establece para que no se acerque el hombre o la criatura a Dios sin el permiso de Dios, claro. Estos son los que impiden a que los seres humanos no creyentes no se puedan acercar o ver a Dios. Mientras que dice la escritura que de los 2 ejemplos que usa el Señor para proteger que el hombre no volviese al huerto, fueron los querubines que impide que el hombre pecador regrese a él, y a los hijos les impide que entren en él, pero no son los querubines. Ejemplo, si el Señor quisiere que tú te acercares a él, no son los querubines los que van a intervenir, va a ser la espada. La espada es un simbolismo que ya conocemos los cristianos, que es el paralelo de la palabra. O el hablar bíblicamente de espada y hablar de palabra bíblica es la misma cosa, ¿sí? Lo conocemos, que también en algunos momentos se refiere a Cristo. Cristo es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted entiende estos conceptos, estas expresiones, pues nos ayuda muchísimo para entender otras partes de las escrituras que están en secreto. De manera que dice la escritura que puso querubines, téngalo esto ya en el corazón, para impedir que los hombres se acerquen a Dios. Y luego puso una espada ardiente, y me llama mucho la atención cuando lo estaba entendiendo, cuando lo estaba leyendo, dije, estas cosas, ¿por qué no las ve uno inmediatamente que uno las lee? Hasta esta ocasión, ya después de 30 y tantos años de andar predicando, entendí un término que se encuentra allí. Dice que se revolvía. Y pues sí lo entendemos cuando leemos la palabra. Se revolvía quiere decir que se estaba dando vueltas. ¿Estamos de acuerdo? Se revolvía, estaba dando vueltas. Lo que me llama mucho la atención de ello es que la espada, que es un simbolismo de la palabra, dice la escritura que para entrar al huerto, para regresar al huerto, esta se revolvía. ¿Qué es lo que está dándonos a entender? Cuando hablamos de Dios, Dios constantemente está cambiando en sus fases, cambiando en su gloria. Sus glorias son diferentes constantemente. Quiero que lo entienda bien. Alguien dijo por allí que la expresión de los querubines y de los ángeles y de las criaturas que están allá delante del trono de Dios están constantemente diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. O sea, según los intérpretes de las escrituras, asumen que la expresión que sale de estas criaturas que están ante Dios, que parte son querubines, cada vez conforme vuelven a ver el rostro de Dios o la faz de Dios, están viendo una gloria diferente. Dios es constantemente destellando gloria de Él que nunca antes se había visto. Tengan en cuenta que los querubines, estas criaturas, tienen delante de Dios existiendo por millones de años y millones, no tenemos idea cuánto. Sabemos cuándo Dios creó la tierra,
o puso al hombre, más bien dicho, en la tierra, Adán, que hace 6,000 años. Pero cuando Dios creó a los ángeles no tenemos idea. La Biblia no lo nos revela. Pero no solamente entender la idea que estos ángeles, estos querubines, estos serafines, estos arcángeles, cuando están mirando a Dios, constantemente están diciendo santo y santo y santo, porque están viendo una gloria diferente constantemente. Y esa gloria no la habían visto anterior. Por eso dice la escritura que Él nos va a llevar ¿de dónde? De gloria en gloria. La gloria de Dios es constantemente diferente a la que usted y yo ya conocemos. Y dice la escritura que la espada se revolvía, una espada ardiente, la palabra de Dios, dándonos a entender o lanzándonos destellos de luz que la palabra de nuestro Dios constantemente está cambiando para la vida de una persona, de un creyente. O sea, lo que tú leíste hoy y entendiste por revelación del Espíritu Santo, mañana vas a entender algo de ella misma, porque la espada, que es el simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, su gloria está cambiando constantemente. Su revelación va a ser diferente para ti el día de mañana que lo que fue el día de hoy. Eso es lo que significa palabra viva. ¿Por qué pone estas cosas el Señor? Porque impide a través de los querubines que el pecador se acerque al huerto. El pecador jamás podrá introducirse o entrar en el reino de los cielos, jamás. Pero los hijos de Dios también tenemos nuestras limitaciones. No por los querubines no pueden impedirnos que usted y yo nos acerquemos a nuestro Padre. No tienen esa autoridad de parte de nuestro Dios. Ponga atención. Recuerdo una de las historias que escuché en una ocasión por ahí de uno de los presidentes aquí de Estados Unidos, llamado John Kennedy, muy conocido. Dice, cuando él estaba de presidente tenía unos niños pequeñitos, sus hijos eran pequeños, y venían presidentes de otras regiones, hombres importantes, a platicar con el presidente de Estados Unidos. Y la historia se dice de esta manera, que para que ellos pudieran entrar a donde se encontraba el presidente en su escritorio, pues tenían que pasar mucha seguridad, y que el presidente les diera permiso de que entrasen. Pero cuando venían sus hijos corriendo, dice que venían y pasaban a través de los que estaban allí, de los guardaespaldas, de la seguridad, y pasaban corriendo, iban y se metían hasta donde estaba el presidente. Bueno, el significado de este asunto, que este hombre era importante en la nación, bueno, más importante que nuestro Dios en todo el universo no existe ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Lo que significa, déselo fuerte a nuestro Dios. El simbolismo es de que usted y yo podemos correr a nuestro Padre, y estos querubines, uno solo de ellos tendría el poder, si Dios se lo permitiera, destruir la tierra en un momento. Para que usted tenga idea de lo poderoso que son. Satanás también tiene esa posición, o tuvo esa posición en un momento. Pero mientras Dios no se los permita, no pueden hacer absolutamente nada. Y ningún ángel creado, sean ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, impiden que un hijo de Dios se acerque a su papá. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Pero lo único que puede impedir que usted y yo nos acerquemos a nuestro papá es su palabra, es sus reglas. Quizás no diga, muchacho, no cortarte la yarda, no te doy oportunidad de que veas el iPad o la televisión en este día. Estamos hablando de un término humano, claro. Lo que quiero decir, lo hermoso de este asunto, veamos nosotros quién era, para que usted entienda lo que era un querubín. En Ezequiel capítulo 28 versículo 4, aquellos que no lo conocen, Dios hablando, dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, que en un momento Satanás, aparte de ser el orquestador de la música, de la alabanza dirigida a nuestro Dios, también era un protector que estaba allí cuidando de que nadie se le acercase a Dios. Era uno del grupo de los querubines, ¿sí? Claro que, y luego dice,
En medio de las piedras de fuego te paseabas. En otras traducciones dice en medio de las estrellas. Las estrellas es una expresión que Dios usa para decir sus ángeles. En algunas ocasiones también habla de esta manera ya para con nuestros hijos. El término estrella y ángel es algo muy similar, son enviados a resplandecer en la Biblia. ¿Por qué a los hijos se les impide tomar o entrar en el reino de los cielos, en la presencia de Dios? ¿Por qué la palabra nos impide acercarnos a nuestro Dios y tomar lo que necesitemos? Porque en el reino de los cielos existen todas las cosas necesarias para que usted y yo seamos felices en la tierra y tengamos abundancia. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios por ello? Bendígalo, bendígalo, porque Él es digno y merecedor de su alabanza. Claramente nos lo explica Pablo en el libro de Gálatas. En esta ocasión, allí en la pantalla aparecerá la traducción Dios habla hoy. Dice así: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. O sea, en la traducción de Dios, que nosotros usamos, Reina Valera dice: mientras el heredero sea niño. Mientras usted y yo actuemos sin madurez, no hemos alcanzado una madurez para que Dios nos permita entrar en el huerto, en el reino de los cielos. Somos del reino de Dios. Somos del reino de Dios, somos del reino de los cielos. Somos hijos de Dios, pero no podemos existir dentro del reino de los cielos porque nos impide la palabra, la espada que se está revolviendo constantemente. Lo que yo de siempre les estoy explicando, predicando. Para acercarnos a Dios y tomar posición de lo que nos ha prometido, necesitamos que Él se nos revele. Que la palabra de Dios, que está revoloteando constantemente, nos ilumine y nos diga cómo hacerlo. ¿Sí? Porque entonces tendremos amplia entrada a tomar posición de lo que necesitamos. No se sienta triste. Todos los creyentes en la faz de la tierra vivemos fuera del reino de Dios o fuera del reino de los cielos, aunque somos del reino de los cielos. Les explico. Cuando Jesús murió, dice la escritura que Él salió fuera del campamento para llevar nuestros vituperios. Lo leíamos la semana pasada. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos fuera del reino de los cielos. Y al reino de los cielos solamente vamos a tomar lo que necesitemos para ejercer autoridad en el reino de la tierra o en el mundo. La expresión que se usó para la iglesia se le dice eclesía, que de ahí se toma la expresión iglesia, que significa llamados afuera. O sea, si llamamos iglesia, cuando usted y yo expresamos iglesia, literalmente estamos diciendo los que son llamados afuera. Todos los creyentes estamos fuera del reino de los cielos, pero podemos usar el conocimiento de la palabra de Dios y con el permiso de Él podemos entrar al reino de los cielos. ¿Para qué? Para tomar lo que ya nos pertenece. Déselo a nuestro Dios. Espero que me pueda explicar con claridad. Ahora, vea un ejemplo. Lo importante que es cuando usted y yo entramos al reino de los cielos a tomar lo que necesitemos. Dice Jesús, hablando de Juan el Bautista, cosa que a veces se nos complica entender, porque Él lo dice. Cuando comparamos a Juan el Bautista a Abraham, a Moisés, como que no conecta muy bien hasta que nosotros entendemos lo que está hablando Jesús en esta ocasión. Mateo capítulo 11, versículo 11. Dice: de cierto os digo, estaban hablando de Juan el Bautista, etcétera, los discípulos, y les dice Él: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. Diga usted conmigo: no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, cuente de Adán hasta Juan el Bautista. Hasta ese momento dice: no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y no parece que Juan el Bautista haya hecho muchas cosas, ¿verdad? Es cuando nosotros no conectamos muy bien, decimos ¿cómo? Pero cuando lo dice Jesús hay alguna razón por lo cual lo está diciendo. ¿Sí? Dice, pero ponga atención en lo que sigue: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Está bien.
día entiende unas cosas uno que le ayudan mucho para ver, para no dudar de lo que Dios nos habla. Porque a veces cuando no acontecen las cosas, nosotros empezamos a tener dificultades y dice, ¿por qué esto y por qué aquello? Dice Jesús, en el reino de los cielos, recuerden, en el reino de los cielos hay todo lo que Dios ha creado para el bienestar de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Es un paraíso, es un huerto, no hay necesidad de nada. No hay de ahí fieras, no hay allí demonios, no hay allí espíritus inmundos, no hay nada malo que pueda hacer daño en el reino de los cielos. De manera que cuando usted entra a ese lugar, allí puede dormir tranquilo, porque allí existe toda la protección de Dios. Como cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, increíble, pero la Biblia lo explica con detalle. El pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, dentro del cerca, alrededor del tabernáculo, había protección, había como una barrera invisible que no permitía que las fieras del desierto pudieran entrar a ese lugar. Ni las serpientes, ni los, vamos a decir, los coyotes o lo que exista en el desierto, no entraban a ese lugar. Cuando Dios tenía que corregir a alguien, tenía que el pueblo de Israel, Dios le daba órdenes a Moisés que lo echaran fuera del campamento. Una de las expresiones que Pablo habló por allá en 1 de Corintios capítulo 5, donde habla de un hombre que estaba pecando allí, y entonces Pablo les da una orden a la iglesia de Corintios y le dicen, a ese hombre perverso entréguenselo a Satanás. No sé si usted ha escuchado esa información ahí. Lo que está diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios, que ya para este tiempo conocían, si una persona ha pecado y necesita ser corregido, échelo fuera del campamento. Es lo que está diciendo, entregárselo a Satanás quiere decir, pónganlo allá afuera en el desierto con las fieras de ese lugar. A eso se refería Pablo. Después en la segunda carta encontramos que Dios usa a Pablo para que le digan a este hombre que puede entrar otra vez a la iglesia. Son términos que se usan en la iglesia en los tiempos antiguos y que la iglesia comprendía muy bien. Ahora ponga atención. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. En otras traducciones la palabra mayor la explica grande o poderoso. Lo que está diciendo el Señor, que la persona fuera del campamento, de todos los que han nacido, Juan era el más poderoso, el que tenía más autoridad. ¿Dónde la manifestó Juan? Cuando venía preparando el camino al novio. Juan era el principal de todos los hombres. Juan tiene una posición delante de Dios o delante de Cristo superior a las posiciones de Moisés, a las posiciones de Elías, de todos estos hombres que hicieron maravillas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Juan viene preparando el camino, está tomando del reino las cosas que requerían para que se le diera la introducción al Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Pero luego dice algo que nos viene de extrañar. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, o es más poderoso que Juan. ¿A qué se refería el Señor? A que usted y yo somos más poderosos. A eso entendía yo antes y como que no lo aceptaba muy bien. No. A lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, cuando un hijo mío entra en el reino de los cielos, es más poderoso que cualquiera que se encuentre allá afuera. Que Juan, que Moisés, que Elías, que David. Cuando usted y yo logremos entrar al reino de los cielos, en ese lugar tenemos una autoridad divina, una autoridad del cielo, que lo que confiésemos en ese momento se cumple. Sí, déselo a nuestro Dios y lo va entendiendo poco a poco. En esos momentos vamos a ir tan veloces o instantáneos, cuando de pronto sin darnos cuenta entramos en el reino de los cielos, si le decimos a una cosa muévete, se mueve, a un enfermo sé sano, esté sano, a un demonio sal fuera, sale fuera. Porque en ese momento hemos dado paso adentro en el huerto del Edén, donde ninguna cosa creada puede resistir la expresión o la palabra que salga de alguien que está dentro del reino de los cielos. ¿Me estoy explicando? Nunca se me olvida uno de los casos que me llamó mucho la atención en mi ministerio. Aconteció aquí en Channelview, algunos lo he conversado antes.
Eran como las 11, 12 de la noche por ahí que me despierta Ezequiel Torres y que me dice: pastor, acá tenemos un familiar que está poseído y a nadie le permite entrar en la casa, y todas las personas que entran nomás es una jovencita de 14, 15 años por allí. Dice, y a toda persona que viene entrando, nomás le dicen algo en el nombre de Jesús y esto y aquello, y ella dice unas palabras y aquellas personas salen fuera y son golpeadas y salen hacia afuera. Nadie puede quedarse delante de ella. Dice, y sabemos que es un demonio. Ya fueron varios pastores, está un grupo de pastores de la organización, están acá y no han podido, no les permite entrar. Y entonces yo les dije que usted podía ir y echar fuera a ese demonio. Dije yo: ay, Señor Dios. ¿Y cree que usted puede echarlo? Seguro que sí. Es lo que dice todo predicador, ¿verdad? Como cuando Moisés y el pueblo, los egipcios lo venían siguiendo, y todo el pueblo empezó a gritar, dice: nos va a matar, ¿para qué nos sacas? Y empezaron a gritar y a llorar. Entonces Moisés le dice: cállense, ustedes cállense y vean la salvación que Jehová Dios les va a dar. Y terminó de decir esa expresión, y luego empieza, y luego Dios le habla a Moisés y dice: ¿por qué estás clamando? ¿Por qué estás gritando? Porque a los hombres, a la gente les dijo: ustedes cállense, guarden silencio, Dios los va a salvar. Y acá por otro lado el Señor, sálvanos que nos perecemos aquí. Entonces yo me acuerdo que le dije: está bien, dice, ¿a dónde es ese lugar? Dice: yo le llevo, dice. Y entonces cuando voy por el camino, son de esos momentos donde usted entra en el reino. Y le digo a dos ángeles: bueno, es que esta muchacha ya ha echado fuera a la policía, porque había mucha policía que había rodeado allí. Había personas de los lumbreros del departamento de fuego, y estaban también allí. Estaban los carros grandes esos de los departamentos de los lumbreros, de los bomberos. Vamos, gracias, hermanos. Ay, Señor Dios, ayúdame a entrar al reino, Señor. Entonces cuando le digo a dos ángeles: ustedes, en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14, a mí me dice Dios que ustedes han sido enviados a servirme. ¿Ok? Ahí voy manejando y volteaba así que pónganse listos. Vayan delante de mí, y cuando yo vaya entrando allí, me atan a esa joven, ese demonio me lo atan, para que no vaya a hablar contra mí. Porque si esa joven dice que se les echaba encima y los rasguñaba y no sé qué tanto, dice: si esa joven me toca a mí, o me da un rasguño, o me golpea, ustedes van a ser los responsables. Vamos ahí. Yo me la creí. Cuando llego adentro, estaba el finado Juan, un pastor, allá arrinconado con el papá de la muchacha. Estaban arrinconados, y la muchacha estaba más o menos como de este altor del suelo, y sentada así en estilo hindú, y que me le quedo mirando, y que se voltea y me mira. Le digo: espíritu inmundo, fuera. Pegó un grito esta joven, y ese grito, y cayó al suelo, y el espíritu inmundo salió fuera. Y les dije a los ángeles: asegúrense que ese espíritu inmundo no vuelva atrás acá. Ellos me lo amarraron, yo di la palabra, y este espíritu inmundo salió. Fue esos momentos, esas ráfagas, esos momentos donde usted entra en el reino de los cielos, y lo que usted diga se cumple. Se cumple. Sí, porque está dentro del reino. Y así puedo platicarles una historia tras otra, en los cuales hemos entrado dentro del reino. Y es increíble, después uno se queda pensando: ¿cómo aconteció eso? ¿Cómo sucedió? Porque de dentro del reino usted diga palabra, y la palabra proviene de Dios. Proviene de Dios. Y esa palabra, téngalo por seguro, es una espada que anda revolviéndose, y no hay demonio, no hay principado, no hay potestades, no hay huestes espirituales que le puedan resistir. Pero no se pueden decir de afuera, se tienen que decir de adentro. Y esos lugares especiales donde usted puede entrar es principalmente en los templos, en las iglesias, donde el nombre de Jesucristo es invocado. Hay esos momentos especiales donde usted se introduce en ese lugar y deja de existir el tiempo. El tiempo se para usted, porque en el reino de los cielos no existe el tiempo. No hay noche, no hay día, no hay edades. Allí se para el tiempo. Y si usted y yo viviéramos dentro del reino de los cielos la mayoría del tiempo de nuestras vidas, usted y yo duraríamos cientos de años.
Entre más vivamos allá, nos vamos a conservar más jóvenes. ¿A cuántos le agrada eso? Sí, hay que vivir dentro, porque fuera el ser humano se desgasta, se acaba. Le pasó a Israel aún hasta las propiedades, los zapatos o los huaraches, lo que usaron, las sandalias, la ropa. Dentro no se les desgastaba, pero cuando salían afuera sí se desgasta. Y afuera nos vamos desgastando. Pablo claramente lo explica. Nuestro viejo hombre se va desgastando, mas el interior se va rejuveneciendo. ¿Sí? Déselo a nuestro Dios. Ahora, en el 1 de Juan, ponga atención a algo. Yo sé que el tiempo se va tan rápido. Ay, Señor Dios. Pero el día es más largo ya, ¿verdad? Ok. Van a aprender algo muy interesante que les va a bendecir. Los ángeles, todos los poderes creados, lo repito solamente para incluirlos a todos: serafines, querubines, arcángeles, ángeles, espíritus, etcétera, y el hombre, incluyendo a Adán y Eva, fueron creados. Nosotros que provenimos de Adán, somos creados. Lo estoy enfatizando porque quiero que guarde algo en su corazón que lo va a bendecir. Cuando Jesús nació, cuando Jesús fue puesto en el vientre de la joven, de la Virgen María, Jesucristo, Cristo es Dios, para que sepa separarlo una cosa de la otra. Cristo es Dios, Jesús es hombre, unido es Jesucristo, hombre y Dios unido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús o Cristo desciende en el vientre de la María, Jesús no es creado, Jesús es engendrado. ¿Qué es la diferencia? El hombre es creado por la palabra, pero es engendrado por el Espíritu. Cuando usted y yo nacemos de nuestros padres, de nuestra madre, venimos de la creación, descendientes de Adán, con limitaciones, con límites de existencia. Pero cuando vinimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, la Escritura nos dice que nacemos de nuevo. Y lo que nace de nuevo no es creado, es engendrado. Déselo a nuestro Dios. Así que usted y yo, a la manera de Jesús, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos engendrados. Significa que Dios viene a morar en nosotros. La semilla que es puesta en nosotros proviene de Dios. ¿Sí? Ahora mire cómo lo afirma el apóstol Pablo y también Juan. Juan, en las dos ocasiones. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús está unido al Cristo que es Dios, es nacido de Dios. ¿Sí? No creado, sino que nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, a Dios que engendró a Jesús en el vientre de María, ama también al que ha sido engendrado en él. A todos los hijos de Dios. El que ama al Dios que engendró a Jesús, también ama a todos los que son engendrados en él. Por eso usted y yo debemos llamarnos los unos a los otros, porque somos creación diferente, vamos engendrados de parte de nuestro Dios. Mire en Juan, primera de Juan, del Evangelio de San, primera de Juan, perdón, 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido a Jesús? Aleluya. Ponga atención el regalo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el verso 13: los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yes, déselo a nuestro Dios.
somos engendrados por Dios. Antes de que Jesús resucitase, hubo hombres y mujeres poderosos en la palabra, respaldados por Dios, como usted y yo podemos ver en las Escrituras. Pero lo máximo que todos estos hombres podían alcanzar antes de la resurrección, imagínense, incluimos a Adán, a Abraham, a Salomón, a David, a Moisés, Elías, Eliseo, etc. Todos ellos, el nivel máximo que podían alcanzar era de ser siervos de Dios. Siervos de Dios. Diga conmigo, siervos de Dios. Ninguno de ellos era hijo de Dios. Pastor, nadie podía ser hijo de Dios antes de que Cristo Jesús naciere y muriese y resucitase, para que Cristo sea el primero en todo. Es el primer hijo de Dios en la tierra, es el primero que muere en la tierra, y es el primero como hijo de Dios, y es el primero que resucita. Déselo a nuestro Dios. Y en todo tiene la preeminencia. Después que Jesucristo resucitó, todos los que esperaban en Dios desde Adán hacia adelante, todos ellos vinieron a ser hijos de Dios. Y todos los que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos convertimos en hijos de Dios. Somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Déselo fuerte a nuestro Señor. El ejemplo principal es, claro, el nacimiento de Jesús, y nos llama muchísimo la atención y nos gozamos muchísimo. Dice que María le preguntó al ángel cuando le dijo que iban a nacer de su vientre un ser, el cual sería el hijo del Dios Altísimo. Y entonces María le hace: pero ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Cómo va a acontecer esto? ¿Cómo está el asunto? Entonces el ángel, después de explicarle la situación de que era virgen, etcétera, de que él dice: el ángel, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que se nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y cuando Cristo les decía a unas personas por ahí religiosas, que lo querían matar, lo querían apedrear, usted lo ha escuchado mucho de mí, y le decía a Jesús: ¿por cuál de las obras me quieren apedrear? Y luego le respondían: por obra alguna no te queremos apedrear, sino porque tú, siendo hombre, te dices ser hijo de Dios. Y ya luego Jesús les explica lo que dice la Escritura, etcétera, cosa que el religioso nunca puede entender. Pero ponga atención: cuando usted recibe a Cristo Jesús como Señor, cuando usted lo recibió y usted nació de nuevo, el Espíritu de Dios que descendió y cubrió a la joven María con su sombra y nació Jesús, es el mismo Espíritu Santo que desciende sobre usted el día que lo acepta y lo cubre con su sombra, y dentro de su ser nace ese ser nuevo, ese nacimiento nuevo. Y exactamente igual, de la misma forma, nace en nosotros, en este tabernáculo de barro, nace un hijo de Dios. Ahora, ponga la atención en lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo, todas las cosas que existen en el reino, todas nos son dadas por gracia, son regalos de Dios. En el reino, en el tesoro de los cielos, ahí se encuentran todas las cosas, pero todas nos son dadas por gracia. Y para poder nosotros en algún momento entrar al reino de los cielos, lo primero que necesitamos tener es la salvación. Es la primera. De otra manera, los que nos impedirían acercarnos al reino de los cielos son los ángeles, los querubines. Pero en este caso solamente la palabra impide a los hijos, los querubines a los no hijos. Efesios capítulo 2 versículo 4 y 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Tenemos esto ya bien arreglado, lo tenemos bien firme en nuestro corazón, que usted y yo somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que usted y yo tenemos amplia entrada al reino de los cielos.
¿cómo fue que vinimos a Cristo? ¿Cómo fue que el Señor nos alcanzó? Nadie, absolutamente nadie, sea bueno, sea malo, sea rico, sea pobre, sea niño, sea adulto, sea hombre, sea mujer, sea entendido o que tenga muy poco conocimiento, cualquiera de las posiciones que existan en la tierra, altas y bajas o entre el medio, ninguna persona se puede acercar a Dios. Absolutamente cero se pueden acercar a Dios. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Es Cristo quien nos llamó. Ponga atención lo que dice el mismo Jesús, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere y yo le resucite en el día postrero. O sea que el Padre nos arrima a Cristo. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo es que trabaja Dios? Dios está llamando a toda la humanidad. ¿A través de quién la hace? A través de sus hijos que están en la faz de la tierra. Es a través de usted que Dios llama al pueblo. Pero todos los que vengan a Cristo primeramente tienen que ser llamados por Dios. ¿Y a qué nos llama Dios? Nos da un ejemplo que había un hombre rico que tenía una viña y entonces decide llamar obreros a su viña. Y dice que les empezó a prometer un denario. Usted ya conoce la historia. Y dice que vino y les dijo a los primeros, se trabajaba de 6 a 6. A las 6 de la mañana viene y les dice: uno, vayan a trabajar a mi viña. Y luego a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, y por fin a las 5 de la tarde fue el último. Y a todos les prometió a los primeros un denario, a los demás les dijo: lo que sea justo te voy a entregar. Al final de cuentas, dice que empezó a pagarles por los últimos y les dio un denario, pero los primeros empezaron a sentirse mal. Y llegamos a esta escritura que Cristo está hablando, Mateos capítulo 20, versículo 13. Estos se enojaron los primeros porque habían recibido lo mismo que los últimos. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. Ponga atención. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Está hablando Dios en este lugar, en este ejemplo. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Luego dice: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Diga conmigo: muchos son llamados, pocos escogidos. Repítalo una vez más: muchos son llamados, pocos escogidos. Agárrese en lo que dice aquí Jesús. Jesús llama al mundo entero a trabajar en su viña. Los llama a trabajar. Y de esos que empiezan a trabajar en su viña, escoge a una porción de ellos. A esos que escoge son a los que les tiene el reino para la eternidad. Pero la mayoría no es escogida. Quiere decir, si interpretamos bien las escrituras, que nosotros todos somos llamados a trabajar en la viña del Señor. En la viña de Dios no existe para ningún hijo de Dios de estar allá en mi tierra de holgazán o de ocioso o de perezoso o malfajado, ¿verdad? O algo así dicen, flojo, no sé cómo le dicen. En otras palabras, de persona que no quiere trabajar. En el reino de los cielos, todos los hijos de Dios debemos de trabajar. Todos. Mateos capítulo 28, 18, 19, Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos. A todos, por tanto id. Jesús nos llama a todos sus hijos a trabajar. Y el día que un hijo de él ya no trabaja, usualmente lo que Dios hace para que no se vaya a perder, lo recoge. Así que la forma más apropiada, si usted quiere vivir muchos años, es trabajar en la viña del Señor. Yo estoy esperando que el Señor venga pronto. Con la situación como se encuentra, el Señor viene pronto. Todas las señales indican que Él está a las puertas. Pero vamos a decir que si tarda. Yo ya le pedí al Señor durar 100 años. Yo no estoy contando tengo tantos años, estoy contando los que me faltan.
y los que me faltan son muy pocos. Pablo lo dice claramente, que él quería irse con Jesucristo. Su más grande deseo es estar en presencia de Dios, pero por causa del evangelio le era necesario estar acá. Pero así como creemos nosotros, otros antes que nosotros creían también, y ahorita andan perdidos en el mundo. Entonces, ¿dónde está el asunto? En que se tiene que trabajar y no quejarse, como estos hombres, permanecer en el trabajo que Dios nos ha puesto. ¿Qué dice, pastor? ¿Que todos debemos ser predicadores? No. ¿Todos debemos ser ujieres? No. Tenemos que trabajar en el reino. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra. Como miembros del mismo cuerpo, laboramos para que este cuerpo trabaje perfectamente, porque es la forma que Dios lo ha establecido. ¿Sí? Unos motivan, otros invitan, otros trabajan en la casa de Dios, otros trabajan en los trabajos allá afuera y proveen para las necesidades de la casa, pero todos estamos trabajando para el reino de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ya terminando con este versículo, Mateo 24:13, le voy a pedir a la joven que nos lo ponga allá en la pantalla. Mateo 24:13. Les invito a que se pongan de pie, son tan amables, hermanos. Gracias por haberme escuchado. Le voy a invitar que le dé lectura conmigo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Déselo. No confíen en esas personas. Pero aquella persona le sirvió al Señor y andaba en el mundo y se murió, pero le sirvió un tiempo al Señor. No confiemos en eso, porque el Señor dice claramente que son pocos los que se salvan. Debemos de confiar en lo que Jesucristo nos recomienda. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya Dios conoce los que son salvos desde antes de la fundación del mundo, pero usted y yo todavía estamos acá, y tenemos que nosotros afirmar con nuestros labios y con nuestros hechos lo que somos: hijos de Dios, hijos del Altísimo, pero no darle oportunidad al maligno que nos vaya a hacer tropiezo o vaya a poner algo de tropiezo y terminemos allá afuera. Aquellos hombres se empezaron a quejar porque sintieron que el trabajo era muy duro, o al menos se sentían engañados o defraudados, que a otros que vinieron al último les diera lo mismo. Uno de los casos que me recuerda es de aquel hombre que estaba colgado en la cruz con Jesucristo. Dice que ve dos hombres y uno reclamando y quejándose: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y el otro decía: aún estando en esta condición, ¿no tienes temor de Dios? Y volteándose a Jesús, este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue muy poco lo que hizo en ese momento a favor del reino. Se sigue predicando en este tiempo, pero ese hombre, aunque fue el último, en ese momento fue salvo. Y hay algunos que vienen después y van a ser salvos, y unos que consideran que son salvos, en realidad nunca han nacido de nuevo, pero están en una iglesia y al pasar el tiempo se apartan de la iglesia porque no habían dado al Señor su corazón, no lo habían hecho de corazón sincero. Pero tú y yo que estamos en este momento, agárrate bien, abrázate bien, permanece en la fe, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dáselo a nuestro Dios. Ahí levantando tus manos, cerrando tus ojos, adoremos a nuestro Dios unos momentos con la estrofa que el grupo nos guíe. ¿Tienes alguna necesidad en esta mañana? El lugar más apropiado para entrar y tomar algo del reino es la casa de Dios,
porque el Espíritu de Dios está cubriéndonos con sus alas. Él lo afirma, que cuando estuviéramos reunidos en su nombre, Él se encontraría en medio de nosotros. Si tú tienes alguna necesidad, no la vas a tomar allá afuera, no la vas a agarrar en el sistema del mundo. Solamente se puede tomar dentro del reino. Ahí es donde están las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Tómala y úsala para tu bien, para el beneficio tuyo o de los que estás clamando. Y salgamos afuera para seguir laborando y alcanzando a las almas a las cuales Dios nos envía. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honra y gloria, a quien reconocemos como el Señor, a quien tú estableciste sobre toda la creación, que nos liberó de la esclavitud, del yugo del enemigo, y nos ha dado un lugar especial en su familia, en la familia tuya, papá. Señor, aquellos que en sus corazones sienten en esta mañana tomar algo de lo que ya tú has provisto, dales la libertad, la fe para poder entrar y tomarlo y llevárselo. Por lo que tú das, Señor, es eterno, es seguro. Ahí tus manos levantadas y platicando con nuestro Dios, adorémosle con esta estrofa. Gracias, Señor. Dile: quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Dilo. Quiero volver. adórale unos momentos, iglesia.